Hola. Hola mi gente linda, ¿cómo están? Hola, bienvenidos a todos a esta nueva entrega de Enreve. Hola Gabriel, hola Adriana, ¿cómo están? Hola Hernán, hola Gabriel. ¿Cómo están? Muy Pidiéndoles bien. disculpas porque la semana pasada no pudimos emitir la segunda parte sobre las heridas de la infancia que estamos grabando hoy, y esta noche, si Dios quiere, vamos a sacarla al aire para que puedan tenerla, pues tuvimos verdaderamente asuntos importantes que resolver. Pero aquí está su equipo, el de siempre. Aquí está Adrianita, aquí está Hernancín, y aquí estoy yo para estar al servicio de ustedes, y esta vez para complementar el tema que es tan importante y que todos hemos pasado por allí, que son las heridas de la infancia y cómo nos siguen afectando a muchos hoy en día, inclusive a nosotros mismos, porque esos son capas, señores, que vamos destapando poco a poco, vamos sanando y conseguimos más y más capas profundas, ¿no? Porque además hay una cosa interesante, que nosotros entendemos que los traumas pareciera que fueran en una situación estilo películas. Pues no, son procesos. Los traumas a veces son procesos que se van continuando y que eso va profundizando en el ser, y mientras más profundo, más difícil de sacar eso. ¿Cierto? Así es, quedan en lo profundo del alma, ¿ok? Porque son sensaciones, son apreciaciones, ¿sí?, que hacemos de los fenómenos, como ya hemos venido hablando en los podcasts más recientes, y entonces estas nos van dejando marcas, ¿ok?, que se llaman improntas, las conocemos como improntas, ¿no? Entonces son cada una de esas marcas que se llegan a convertir en una herida. Hay algunas que sanan, efectivamente, y hay otras que permanecen y que van volviendo a ser parte de nuestro presente, ¿sí? Solo cicatrizan, pero están allí. Así es, siguen siendo parte de nuestro presente, porque recordemos que los hechos y los fenómenos tienen una pequeña diferencia, ¿ok? El hecho es lo que ocurre per se, y el fenómeno es la apreciación La valoración que hago general de ese hecho. Entonces eso es lo que lo convierte en un fenómeno para cada quien. Por lo tanto, de un mismo hecho, ¿ok?, es un fenómeno distinto para cada una de las personas, y este tema también ya lo hemos explicado anteriormente. Entonces, en función de eso y de cómo cada ser humano, cada persona, ¿no?, a través de los sentidos percibe, ¿sí?, de ese hecho, ese fenómeno que le afecta, ¿ok?, porque puede despertar recuerdos, ¿sí?, puede en el presente, ¿ok?, traer una alegoría de algo que ocurrió, el cómo eso fue gestionado o no fue gestionado en ese momento, qué tantos recursos tenía esa persona en ese momento para gestionar con todo ese tiempo, porque claro, pueden pasar años, ¿oyeron? Y nosotros simplemente estamos actuando porque no tenemos los recursos, y esa persona que nos está haciendo eso, y que son nuestros cuidadores en principio, no tienen conciencia de lo que están haciendo. Estamos hablando, aquí no hay culpables, aquí todo es perfecto, aquí simplemente estamos tratando de fragmentar nuestras situaciones vivenciales para poderlas ver desde la manera más ecológica, y poder solventar para poder seguir adelante y poder enseñar a otros lo que nosotros aprendimos para poder vivir de la mejor manera. Eso es para nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros familiares, nuestra pareja, nuestros compañeros de trabajo, porque es que todos tenemos heredas familiares. así es, y de esa manera, disculpa Hernán que te interrumpa, entonces nosotros vamos a poder hacer el día de hoy, tomando esa herida, ¿sí?, eso que me hace tener una conducta. Y también vamos a hablar hoy también de las máscaras que producen esas heridas, es decir, los roles que asumimos en relación a esa herida que está asociada, ¿ok? La vamos a tomar como un aprendizaje. Entonces, el tema de hoy, ¿verdad?, inicia con la herida de rechazo, luego de la intervención de Hernán, y entonces vamos a tomar, ¿sí?, eso que ocurrió, y vemos cómo podemos operacionalizarlo para que al día de hoy, porque no se trata de olvidar aquello que ocurrió, sino que de tomar de eso que ocurre como un aprendizaje. Entonces, de esa manera vamos avanzando también en los desafíos, y eso es lo que nos enriquece como seres humanos, ¿ok? Sí.
Bueno, gracias a todos por estar acá y bueno, continuando un poco lo que dice Gabriel y Adriana, hemos venido trabajando en conjunto, ¿no? Si han podido ver los podcasts anteriores sobre las emociones, las emociones y las creencias, ¿no? Primero fueron las creencias, vemos como todas esas ideas que tenemos preconcebidas, ya sean por experiencias propias o de los padres, de los familiares que nos acondicionan en ciertas conductas, de ciertos patrones, pues nos reflejan ciertas incomodidades, las expresamos a través de las emociones, si las sabemos gestionar, las gestionamos, si no las gestionamos, pues obviamente repercuten en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, ¿no? Y la idea es poder exteriorizar y poder ir sanando todas esas heridas que, como ya hemos visto en el podcast anterior, pues tenemos 5 heridas que son fundamentales, ¿no? Que se dan justamente en la infancia, cuando somos niños, no tenemos los recursos, no tenemos cómo poder solventar esas situaciones que ahora, viéndolas desde el adulto, pues obviamente decimos, oye, y a mí me pasó esto de pequeño, no puede ser. Pues obviamente quedan allí ancladas en el inconsciente desde el niño y nos generan entonces, cuando dice Gabriel, esas capas y capas y capas que tenemos que ir desenvolviendo para poder sacar varias heridas. Podemos tener claro, no una, o una sola, varias. podemos tener varias y en conjunto. Por eso es que nos encanta como hablar de las características de cada una, para que uno dice, yo me veo aquí reflejado. Claro. Y en esta también me veo reflejado. Claro, es así. Y cuando lo vemos no desde el niño, sino desde el adulto, yo puedo ver, oye, de verdad, ¿cómo puede ser que ahora teniendo las herramientas yo vea a esta altura, porque lo veo desde el adulto, ¿no? Eso se solucionaba así de tal manera. Pude haber dicho tal cosa, pude haber actuado de otra manera. Pues obviamente eso es lo que queremos llegar a ustedes, ¿no? Darles las herramientas que ustedes puedan tener ese nivel de conciencia, de poder ver la situación que me genera el malestar, poder saber para qué viene esa emoción, cómo la gestiono a través de la inteligencia personal, a través de terapia, movimientos, dinámicas, poder sacar y liberar esa herida que estamos acá nosotros, porque todos, como dice Gabriel, todos tenemos heridas de rechazo, de abandono, de traición, humillación, pero para nuestra ecología siempre es mejor poder gestionarla de una manera que fluya y podamos sanar. Así es, porque eso es parte de nuestro crecimiento, así crecemos, ¿okay? Cuando somos capaces de vivirla, experimentarla, transitarla, es decir, no evitarla, ¿okay? Y eso es algo que vamos aprendiendo también con el tiempo, porque en algunos momentos el dolor de alguna de esas heridas es tan grande que preferimos hacerla a un lado y no la miramos, y al no mirarla sencillamente no la trabajamos, sino que avanzamos en nuestra vida con ella allí, ¿okay? Entonces el consejo es siempre transitarla desde la responsabilidad, ¿okay? Haciéndome responsable de todo lo que va a generar también en mí el transitar una herida, sabiendo que cuando todo ese proceso termina y se revela, ¿sí? esa realidad para cada uno, que es la realidad para cada quien, la verdad de cada quien, entonces es cuando logramos hacer esa verdadera gestión, y es cuando esa experiencia se convierte en un aprendizaje, ¿okay? Entonces es importante que tengamos también esto allí puntualizado, y esto se consigue siempre con ayuda, con la asistencia, con el acompañamiento, ¿okay? Hay situaciones que las podemos pasar con el acompañamiento de nuestros espacios de contención, con nuestras familias, nuestras amistades, ¿sí? Nosotros mismos podemos ser nuestro propio espacio de contención, dependiendo de la profundidad o las dificultades, las incomodidades que nos puedan traer, pero hay muchas otras que es importante ya a nivel profesional, ¿sí? Ir buscando esa asistencia y esa ayuda del acompañamiento para poder operacionalizarla, mirarla, sacarla al exterior y poderla transitar de una forma responsable, de una forma ecológica. Miren, para poderlo trabajar. Yo entiendo perfectamente que nosotros estamos tan bien adaptados a eso que habla Adriana sobre nuestros grupos de contención, que lo adaptamos a nosotros, ¿no? Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro grupo de amistades, pero todavía existe. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es la primera señal? Que es la incomodidad. Es la incomodidad que sentimos en algo. Y en esa incomodidad no nos podemos quedar, porque entonces se puede formar
un síntoma y que puede generar una enfermedad. Eso lo vamos a repetir en todos los temas que vayamos a trabajar, porque es esencial. Siempre que yo me sienta que estoy en el grupo donde debo estar, pero me siento incómodo, hay algo en mí que me está diciendo que no soy completamente feliz, que hay algo que siento un vacío, debo verificar qué está pasando. ¿Qué pasa allí? Que las dinámicas que yo mismo estoy teniendo con mis grupos de contención se han hecho hay tantas ganancias secundarias en ellas que no quiero mover esas zonas de confort para poder mantenerme allí, aunque me sienta muy incómodo. El adulto, entonces, si podemos decir que es un adulto sano, debe darse cuenta que no es completamente feliz y que quiere ver qué es lo que está pasando. Y puede ser una tontería, como puede ser algo muy profundo. Y bueno, sin más preámbulos, vamos entonces, la herida que queremos hablar entonces en este podcast, comenzaríamos entonces con la del rechazo. Con la herida del rechazo, sí señor. Bueno, la herida del rechazo, ¿ok? Es aquella herida que percibe el niño, ¿ok? Pues vamos a hablar siempre en edades tempranas, en relación a su grupo primario de contención. Y su grupo primario de contención puede ser la propia madre en la gestación, ¿ok? Entonces, cualquier fenómeno, cualquier hecho que esta persona, que este individuo perciba como que está siendo rechazado, que está haciéndose hecho menos, ¿ok? Puede generar en él una sensación de dolor, ¿okay? Por no pertenecer. Recordemos que inicialmente, ¿verdad? En nuestros primeros podcasts hablamos de que una de las funciones vitales del organismo es pertenecer, es estar. Son funciones adaptativas, ¿ok? Porque una vez que estamos en la vida, ya nosotros tenemos esa necesidad imperiosa de pertenecer. ¿De qué manera podemos pertenecer? Cuando somos llamados y somos bienvenidos en nuestros grupos de contención. ¿Okay? Cualquier señal que percibamos como una amenaza a esa sensación, ¿sí?, de estar en plenitud en un espacio, de ser aceptados tal cual como somos, va a generar en la persona una sensación de rechazo. ¿Qué es lo que va a marcar que esa sensación de rechazo que la persona tenga se convierta en una herida? Es la repetición. La repetición de eventos, ¿okay?, que sean percibidos como un rechazo. Dame un ejemplo. Por ejemplo, una madre o un espacio de adultos, de cuidadores, en donde esté un niño, en donde siempre se le diga que él, por ejemplo, lo que está haciendo no satisface la necesidad, ¿sí?, del otro. O no cumple las expectativas. O que no es posible para él cumplir las expectativas, que se espera más de él. Del cuidador. Eso se ve mucho en la narrativa, cuando hay madres que dicen, ay no, eso no te quedó tan bonito. Mamá, mira esto que hice. No, eso no, fulanito lo hace mejor, esto no te quedó tan bonito. Creo que, no sé, puedes hacerlo mejor o tal cosa está mejor. ¿Okay? Entonces ese niño siente que eso que él es en ese momento no es suficiente y empieza a sentirse rechazado. Por supuesto, más adelante vamos a ver qué conductas van a generar, ¿sí?, en el niño. Por lo general, y esto ya es un tema que se habla mucho en biodescodificación, que es que también hay un patrón disparador, ¿ok?, de esa herida. Y en este caso son los progenitores, y por lo general es el progenitor del mismo sexo, es decir, si es una niña quien genera esa herida, el progenitor que activa la herida es la madre, y si es un niño, pues es el padre el que activa la herida. Y esto es algo que más adelante por ejemplo, sí, profundizar en ello. Perdón, que No se para preocupe. adelante. Hernán, tú que sobre todo esta herida, ¿no?, el rechazo,
¿Qué pasa en biodecodificación? Porque hemos hablado que las heridas de la infancia son de la infancia y estamos hablando de un periodo de gestación hasta de pre-gestación. Claro, eso no lo hablamos a nivel psicológico, en este caso es más hacia la corriente de la biodecodificación, pero es aceptada, es comprendida perfectamente y cabe dentro de lo que es la explicación y el fenómeno de lo que es el rechazo como tal, como la herida del rechazo. Nosotros manejamos un periodo de concepción hasta los aproximadamente 4 o 5 años. En ese tiempo es donde se crea la herida como tal, ¿no? Entonces explícanos cómo es eso que antes de que el niño nazca puede ser rechazado, porque es esta donde es la que realmente se ancla ese rechazo. Mira, bueno, ya se ha dicho, ya desde hace tiempo se ha dicho que el feto recibe lo que las sensaciones del exterior, recibe lo que siente la mamá. Entonces, bueno, habría que ver qué sintió la mamá en ese momento cuando le dieron la noticia que estaba embarazada, si estaba a la disposición mentalmente, ya estaba predispuesta a quedar embarazada, ¿no? Nadie sabe exactamente cuándo queda embarazada, pero sí es bueno saber la predisposición de la madre, ¿no? Voy a quedar embarazada, quiero tener un hijo, y si no, bueno, si hay gente que está casada, bueno, que sea lo que Dios quiera, como dicen por allí, y queda embarazada, pues obviamente va a tener su cuerpo va a reaccionar ante la noticia, ¿no? Que fue lo que dicen en esta charla en estos días, lo que es el conflicto diagnóstico, lo que la gente cuando reciben un diagnóstico, pues obviamente habrá que ver en qué momento emocional se encuentra la persona, ¿sabes? Porque si la persona quiere tener un hijo, pero está pasando por una situación emocional o una situación económica que sabe que cuando reciba esa noticia le puede generar un impacto negativo en esa persona, pues obviamente cuando ella reciba esa noticia, obviamente el bebé va a resentir emocionalmente lo que la madre siente. Igualmente lo que pasa en el transcurso del 9 meses del embarazo, si la madre, cualquier conflicto con la pareja, con la familia, que donde el niño como tal sienta que él puede ser una amenaza, porque hay gente que durante los 9 meses del embarazo, la madre puede sentir que el niño, oye, por culpa de mi niño tal cosa, no hice tal cosa, o ahora que estoy embarazada, pues obviamente no hice tal cosa, hipotéticamente hablando, el niño va a resentir eso, ¿sabes? Y va a sentir el rechazo que la madre está generando. O sea, ¿te refieres a que esa sensación de la madre la percibe el niño y él siente, podría ser un programa que está, digamos, en peligro su derecho a existir? Su derecho a existir. El derecho a existir. El derecho a existir, Okay. Entonces, mi mamá no me quiere porque... mi mamá no me quiere porque, bueno... Porque no me quiere tener, porque no puede estudiar, porque... Ahora, por eso comúnmente que hay personas que sienten que son los conatos de aborto, ¿no? Es porque el niño se siente en peligro, porque la mamá en un dado caso no me quiso, entonces yo tengo que salir. O a razón de su presencia, la mamá dejó de resolver algo, hacer algo, ¿sí? Y siento la necesidad de salir. Y lo repite, me imagino mentalmente ella dentro de sí. Claro, esa es la repetición, porque seguramente eso es algo en ella que ella lo siente, pero socialmente no está bien. Ahora recuerda que todo esto es inconsciente. Claro, es inconsciente, además esto es inconsciente. Y vamos a hacer que el tema sea lo más corto posible, pero que se quede bien claro. Eso quiere decir, lo que ustedes acaban de decir, es que esas mujeres que muestran, que prueban, alquilan su vientre en alquiler, o van a adoptar esos niños que son abandonados por sus padres, de una u otra manera vienen heridos ya ahí está bien definido que hay una herida de abandono gigantesco o de rechazo, porque hay una diferencia entre rechazo y abandono. Claro, por supuesto, son heridas distintas, pero que tienen el mismo por supuesto, claro, obviamente puedes tener las dos, de hecho. Obviamente la madre inconscientemente sabe que el niño está allí para cumplir un propósito, un objetivo. Que no es estar con ella. Claro, el niño automáticamente va a recibir el rechazo de la madre porque está la conexión. Y que ella quiere romperla porque no quiere sufrir, ¿no?
Sí, bueno, es que depende también de las condiciones, como decía Hernán al inicio, la condición psicológica de la madre en ese momento, porque toda madre ama a su hijo y ese es un principio fundamental, siempre, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? Que la situación de sorpresa, ¿ok? Claro. De la noticia, pues, y de repente ella considera, sí, quiero mi bebé, obviamente, lo quiero. Habrá algunas que tomen las distintas decisiones y perfecta, todo es perfecto tal y Todo como perfecto. es, todo es perfecto. Aquí no estamos haciendo juicio, estamos No, sí, y eso es para sencillamente- mucha gente que nos ve Claro. y que conozco y que es gente que es adoptada y que entiende perfectamente su situación, cómo ellos se pueden familiarizar con el tema y entender por qué son como son en un momento determinado, porque pueden haber sido afectados por el abandono o por el rechazo. Claro, porque el abandono- Y obviamente está el otro caso donde son las madres de vientres alquilados y cuando está finalizando el embarazo, pues obviamente ellos no quieren dar al niño en adopción. En muchos Que sea casos, el caso. sí, por esa conexión que siempre se va a desarrollar. Evidentemente, cualquier sea, ¿verdad?, la condición, la situación en la que se dé, ¿sí? O se abra o el niño perciba que hay un rechazo, no necesariamente tiene que ver con que sea en la concepción, porque de repente en la concepción todo ocurrió muy bien, pero es posible que luego que ya el bebé, ¿sí?, está en la vida, ya en el exterior, está recibiendo las distintas, ¿sabes?, estímulos del ambiente, puede que la condición familiar cambie, ¿ok? Porque hasta el hecho de que un niño no vea a sus padres o a sus cuidadores de manera continua en el hogar, él lo puede tomar como un rechazo. No están aquí porque no me quieren, ¿sí? O no les O no gusto, están aquí no porque no soy suficiente. no soy suficiente. Pueden desarrollarla también después porque, bueno, no sé, uno de los padres tuvo que se alejó por alguna razón y el niño siente que tiene la culpa. De hecho, podemos ver en muchos casos, cuando ocurren separaciones de pareja, el niño siempre siente que él es el responsable, fue por mi culpa, es la pregunta. Entonces se puede sentir tanto rechazado como abandonado. Claro, ¿Ok? igualmente, pues la madre y el padre pueden tener muchas ganas de tener el hijo y lo Claro. tienen, pero cuando se enfrentan a la realidad, a la situación económica, el papá tiene que trabajar, yo que tener dos trabajos, ¿sabes? Entonces Sí. el padre resiente también eso, tengo que trabajar, ¿sabes? Ya no es el amor, sino es la obligación Ahí está de llegar al tu trabajo, caso. entonces Claro. llego cansado, tengo 2 o 3 trabajos para mantener a mi chamo, a mi esposa, el hijo viene con las ganas de jugar con el papá y el papá no, estoy cansado, ahí Hay un rechazo, Claro, lo puede rechazo. entender como un No, y rechazo. que hoy en día la legislación protege a la madre, pero antes no era así. No me imagino las cuántas madres, nuestras abuelas, fueron botadas de su trabajo porque salieron embarazadas. Sí, quién Y sabe. ellas eso culpaban depende de la- inconscientemente al niño. Claro, rechazaban al porque niño. es posible que ese padre, que de este ejemplo que pone Hernán, en su narrativa y no se dé cuenta de que está conversando, el niño está presente o el niño puede estar escuchando, que diga, bueno, y él pueda asumir y pueda interpretar que cuando su padre está muy cansado porque tiene que tener tantos trabajos y se aleja de casa, diga, se aleja de casa o tiene que trabajar mucho y después no me puede atender y me rechaza porque por mí, ¿sí?, por mi presencia, él debe hacer tal y cual cosa, Exactamente. ¿ok? Se ve obligado a hacer algo. Entonces ese niño, su derecho a existir, que sería en este caso como el programa que se dispara en él, entonces en su derecho a existir, él se ve mermado. Entonces comienza a tener una actitud, ¿sí?, de ser necesario. Entonces es el niño que se porta bien, o a veces es el niño muy tranquilo que no da problema, un niño pequeño, un niño más bien delgado, eso lo vamos a ir viendo porque también esta herida Operación. va a generar también que la psique se modifique para que su actitud y su conducta también se modifique en función de pertenecer a Claro, ese y lugar. también a la otra polaridad, que es la máscara que corresponde a esta Ah, vida, sí. que es la huida. Es la La máscara huida, del que- huidizo. el huidizo. Que es cuando ya somos adultos y es nuestra manera de solventar ese niño. De gestionar ese niño herido, sí señor. Bueno, podemos hablar de una vez sobre esas máscaras, ¿te Sí, parece? sí, claro. Bueno, fíjense, como les dijimos al principio, esto no es una situación que sucede por un trauma, puede suceder, Sí, claro que puede suceder, claro. en un momento determinado que deja marcado al niño, ¿ok?
Recuerden que estamos hablando de una edad específica, porque después es adolescente y es otra condición totalmente distinta. O sea, las edades tienen su tiempo preciso para poder más o menos entender que tenemos ciertos y determinados recursos. Y eso tiene que ver con la escolaridad, ¿no? Porque según nuestro patrón de accionar, nosotros tenemos, en general, la sociedad se maneja más o menos igual en el mundo entero, y tiene que ver con que el niño ya pasa a un estudio muchísimo más regularizado, donde va a compartir con otros niños. Un cambio de ambiente. Sí, se va a relacionar en otro ambiente. Y ahí va a poder comparar su vida y sus dinámicas que tiene en su casa con las de los demás niños. Entonces, en este caso, él crea, y eso va, como yo les dije, puede ser un trauma específico, pero puede ser lo más seguro, que es lo más importante. Porque uno dice, no, yo no me acuerdo de ningún trauma, ¿no? Porque es que el problema es que lo bloqueamos o es que nos acostumbramos a esa dinámica. ¿Me explico? Cuando nosotros somos capaces de poder ver lo que me pasa a mí con mi compañero de clase, que vive más o menos igual que yo, pero que el trato, que su dinámica es totalmente diferente, es cuando yo puedo observar si yo me siento distinto y diferente. Eso lo hace el niño y hace esa comparación, ¿sabes? Y se pregunta y le pregunta a los padres sobre esa situación. Hay algo muy importante que dijo Adriana, es la repetición. Porque no necesariamente tiene que ser un trauma, algo que sucedió, sino que es una situación que se repite constantemente en el trato, en las dinámicas con ese niño, que va a hacer que esa herida profundice. Porque hay heridas de la infancia que son heridas y que, como dijo ella, son marcas que puede sanar, pero hay heridas que quedan como... no, sí. queda la herida, la cicatriz sí. queda allí. Pero puede vivir con esa cicatriz y entenderla, pero tiene que gestionarla. Entonces, ¿qué significa para ustedes las máscaras o los roles? Para que todos entendamos mejor. Es la conducta, ¿sí? Que sobreviene al transitar, al generar, cuando se genera esa herida. Esa herida, no solamente en el ámbito emocional, ¿ok? Esa emoción me va a generar una conducta, una acción, una manera de ser, ¿sí? Entonces, por lo general, son personas que van desarrollando una capacidad de complacer para no ser rechazados, ¿sí? Pero también van a generar en su físico se va a adaptar. ¿Qué pasa con la persona que siente o tiene una herida, profunda, pues. que tiene una herida de rechazo? La persona que tiene una herida de rechazo, por lo general va a ser una persona sumamente delgada, ¿ok? Muy delgada, y se va a mantener delgada porque si le toca salir huyendo, va a huir. Son personas que emocionalmente, huir de esos espacios, ¿sí? En donde no se siente bien querido, en donde no se siente aceptado, ¿ok? No tienen apegos emocionalmente, intentan no tener apegos ni a cosas ni a personas, ¿ok? Sí, ¿por qué? Porque inconscientemente, estamos hablando, claro, ¿no? Al momento de huir no puedo cargar muchas cosas, ¿sí? Porque debo huir y debo huir ligero, debo ser ligero para poder escaparme, porque es la máscara del huidizo. Entonces, tienen también mucho miedo a que les pidan opiniones, porque cuando hablan y cuando se refieren a algo, temen que no sea aceptado lo que están diciendo, ¿ok? Entonces son personas muy susceptibles. Su emocionalidad y su conducta es de una persona susceptible. Normalmente les cuesta mucho adaptarse a los trabajos, ¿sabes? Y a convivir. Siempre hay un problema con el trabajo. Siempre hay algo más que le están, lo de paso, siempre es que le están exigiendo más de lo que él puede dar, ¿no? Él tiene una visión de que no puede con esa responsabilidad. Sí, No satisfacer. es tanto que no pueda, es que él lo considera así. Lo que es la parte de la máscara es porque él entiende que él no puede ser visible porque tiene el miedo de que no lo reciban, no es así, de que no sea lo aceptado. reciba. Entonces él rechaza, entonces yo tengo que permanecer
casi invisible, Ujú. ¿sabes? Porque estamos hablando del rechazo, ¿sabes? El que yo alejo a la persona, no es que me sienta Desaparecer y no ocupar los que espacios. no quiero que me ataquen. Ellos ¿sabes? pueden Sí, terminar así es. la escolaridad perfectamente, ellos pueden ir a la universidad claro. perfectamente, pero es a nivel, ya cuando es adulto, el tipo de trabajo duran 3, 4 años en un trabajo y les gusta cambiar por eso, porque se sienten incómodos, porque sienten que la dinámica, quieren que tomen más responsabilidad y ellos sienten que no pueden con esa responsabilidad y entonces empieza la queja y prefiero cambiarme porque me siento incómodo aquí. Sí, y ellos además también, esa es una personalidad, no estamos hablando de toda la las cantidades Claro, eso es muy amplio, de emociones, ¿sí? Y de actitudes que puede tener una persona, no necesariamente las tenga todas, pero aún así ellos en general se sabotean sus éxitos. Ellos tienden a ser personas perfeccionistas y son muy inteligentes y hacen todo muy bien justamente para no ser rechazados, ¿ok? Pero cuando son felicitados, ¿sí?, por ese logro, se minimizan y parte de su narrativa es, bueno, es que no era tan difícil, cualquier otra persona también podía haberlo hecho. Entonces, cuando se ponen en esa actitud de genuflexión, también para ser aceptados y no pasar como si fueran unas personas arrogantes y ser rechazados, entonces en esa genuflexión, cuando ocurre el hecho de que donan sus espacios, o sea, aquello que ganaron con su propio esfuerzo, ¿ok? Entonces dicen, no, otra persona también pudo haberlo hecho, señalan a otra persona. Esa otra persona entonces, digamos que gana esa concesión, ¿sí?, suponiendo que fuese como un cargo, ¿ok?, un ascenso. Estamos hablando de, particularmente si fuese en el caso de un empleo. Entonces luego viene esa autoprofecía cumplida. ¿Viste? Yo sabía que me iban a rechazar. Esa verificación de que yo sabía que me iban a rechazar y que lo que yo trabajé se lo iban a dar a otro. Pero inconscientemente, ¿quién genera ese bucle? ¿Ok? Es la propia persona. Es la propia herida. La propia herida. Hay que entender que la característica principal de la herida del rechazo es no sentir el derecho a existir. El derecho a existir. ¿Okay? Cuando yo sienta que no puedo existir en un sitio, pues obviamente no puedo recibir elogios para que me vas a elogiar. No puedo Claro. abrirme a las experiencias, no puedo abrirme a las personas, a las parejas, a la familia, ¿sabes? Porque tengo allí esa herida allí. Y hay una dicotomía porque a la larga él requiere la atención de los demás, porque parte de su existencia es la aprobación de los otros. Así. Entonces hay una dicotomía porque no quiero llamar mucho la atención, pero a la vez no siento exactamente. Por supuesto no voy a saber recibir. La persona no va a saber recibir. ¿Cómo tomarlo? Exacto. Entonces la gestión de la emoción no tiene recursos para tomar aquello que sí es suyo. Entonces, como les decía, es la autoprofecía cumplida de nunca me toman en cuenta. Cuando me llaman no alcanzo a ganar, digamos, ese espacio. ¿Y cuál es la diferencia entre el rechazo y el abandono? En el abandono, el rechazo de las personas está. En el abandono, las figuras de cuidadores desaparecen. Claro. ¿Ok? Esas figuras desaparecen porque una persona puede ser rechazado, pero está en su grupo de contención. Lo que ocurre es la sensación de aquello que me dan no lo merezco porque no tengo ese derecho a existir. Y si piensa que me abandona porque me rechaza, porque no quiere estar conmigo. ver lo que realmente significa el rechazo. El rechazo claro. es yo empujo hacia afuera. Y el abandono es que yo dejo, ¿sabes? Dejo ir. Qué rico. Dejo. Entonces, claro, Eso es lo cuando que... yo puedo tener a mi papá, pero mi papá, no, vete de aquí, fuera de aquí, no vayas para allá, que no sé qué. Eso es rechazo. Abandono, papá no está papá, no lo veo, ¿sabes? No está disponible para mí. Esa es la ¿Ok? diferencia. No, y me imagino que tiene que ver con mucho, el sábado vamos a salir juntos. Y después mi papá no vino el Eso es sábado. Abandono. Entonces, recordemos que es la repetición de ese Una hecho. situación. O sea, que cada vez papá o mamá, ¿sí?, dependiendo, ya lo vemos, del niño, porque el abandono también tiene un activador distinto, claro. depende de la actitud del cuidador. Si ofrece cosas y constantemente se repite
entonces el niño aprende a vivir con esa necesidad insatisfecha. Mentiroso, mentiroso, la película, ¿la vieron? Bueno, ese es un niño abandonado. No, y es importante entender que lo que siente la persona en lo que la herida del rechazo es temor, ¿no? Es miedo. Es temor, sí, mientras que el abandono es soledad. Es soledad. Entonces es importante ver qué es lo que yo siento ante una situación, cuando quiero hacer algo, o cuando comienzo a calibrarme, ¿no? De por qué, cuál será mi herida, que todos tenemos una herida, una, dos, tres heridas, todos tenemos. Es ver qué emoción me mueve, ¿no? Sí, qué emoción me mueve. Cuando logro gestionarlo y logro mirarla, ya en el adulto responsable, ¿ok? Que quiero ver que esta incomodidad que estoy sintiendo, entonces puedo calibrar lo que siento, lo que lo dispara, porque cuando determino cuál es el activador de esa sensación, porque recordemos también que esto son cosas muy personales, eso no es algo que le andamos diciendo nosotros a la gente por allí. De repente tenemos una herida de rechazo y estoy en mi empleo y entonces estoy concursando por un ascenso y yo no le voy a decir a nadie, no voy a decir aquí, sabes que tengo una herida de rechazo activa y que yo, no voy a participar. No, es un proceso de una sensación interna. No, ¿Okay? y es importante, bueno, lo que dice Adriana, en el trabajo, cuando hay una opinión o que dé una solución, probablemente la persona que tiene esa herida no va a decir nada, no va a dar ninguna opinión, porque va a sentir que le va a decir, no, eso no es así, eso no funciona. Es así. O el miedo a que rechace, el miedo a equivocarse. Y entendiendo que esa solución que puede dar esa persona puede ser la que verdaderamente sea la solución, ¿sabes? Okay. Pero por el miedo, el temor a que te diga que no es así, o que se rían, o cualquier cosa X que pueda hacerle que esa persona piensa que pueda pasar, pues obviamente lo que hago es apartarme. Además, disculpa un segundito, hay algo que es que cuando está socializando, ¿verdad? Esta persona tiende a que si tiene la solución, porque como les digo, por lo general son personas que tienen muchísimas capacidades porque se desarrollan muchísimo, ceden sus espacios, es decir, ocurre algún hecho y esa persona tiene cómo aportar, entonces esa persona se dirige a otra y le dice, ay, ¿qué te parece si mira, haces tal cosa? ¿Sí? Y entonces los laureles se los lleva a la otra persona que lo hizo. ¿Me explico? Porque el miedo a ser rechazado, aunque él sepa y esté consciente de que esa idea que él está promocionando es la adecuada, tiende a trasladarla a otra persona y que esa persona esa persona sea quien tome la batuta, que se atreva, porque esa persona no tiene el miedo al rechazo. Pero por eso es que confunden los términos, y es difícil entre el rechazo y el abandono. Ciertamente son parecidos, ¿no? Y tiene que ver con lo que habían hablado de cómo lo tomo, ¿no? Y sobre y eso que acabas de decir tú. Por eso es que debemos explicar muy bien cómo operacionamos nosotros con nuestras máscaras para poder estar aquí, claro, poder seguir adelante, ¿no? Porque siempre vamos a buscar una solución lo mínimo viable para poder sentir que pertenezco, que vivo, ¿no? Entonces tú hablabas del miedo y lo que es la soledad, y lo que es la soledad. Pero fíjense que uno que conlleva la otra. Por eso es que hablamos de que los miedos a veces están concatenados, ¿sí? porque son muy parecidos. Sí. Y bueno, para diferenciar un poco la diferencia entre ambos, las máscaras que utilizamos, ¿no? Como ese antifaz que utilizamos para vernos para el rol que hacemos. Ya en el abandono soy más dependiente, o soy dependiente a la situación. Sí, no huyo. Dependo del otro porque necesito que el otro muestre el afecto y el aprecio, la aprobación. Que yo necesito ser aprobado. Entonces soy servicial, estoy aquí, el cafecito, que no sé qué, porque necesito que el otro me llene el vacío. Y él se deja ver, que es al contrario del rechazado, que es huidizo. Claro. La persona que tiene esta herida de abandono, ya que entramos pues en ella, ya vimos que la complexión física del rechazado es más bien delgado, que no se ve, al contrario de la persona que tiene una herida profunda de abandono. No todas las personas que tengan más peso
tienen una herida No. de abandono, pero en general las personas que sufren esta herida tienen un cuerpo robusto. Pero si ¿Por es que- qué? ¿Para pero- qué crean ese cuerpo robusto? Porque es todo lo que deben llenar. Epa, pero ¿sí? no podemos ser tan sensibles de que no queremos tocar a nada. La obesidad tiene que ver con la protección. Claro, Eso es una realidad. claro. Porque Entonces la es crear, obesidad, el claro. que hace el organismo frente a la sensación y a la psique, al cómo se maneja su psique y su conducta, Un tanque. reacciona. Entonces es una persona fuerte, es una Que persona todo- poderosa, es una persona que sea vista. tiene Que que se muestra, necesito ser Es un visto poquito porque egocéntrico. fue abandonado. Necesita Entonces llamar la necesito atención. ser visto. En cambio el otro necesita huir y no ser visto. Es al contrario. Mientras menos me vean, mejor. Mientras menos me sientan el paso, mejor. Son esas muchas personas en el rechazo que caminan y no le sienten los pasos. De hecho, hay una frase, porque yo creo que hay una frase importante, y es que llegué y nadie se dio cuenta de que estaba aquí. Ujú. O las personas dicen, ay, no me fijé, ¿cuánto tiempo tienes ahí que no nos enteramos de que llegaste? ¿Me explico? Entonces va a ser bien importante, creo yo, que hacer con nuestra audiencia, digamos, una dinámica de si nosotros tenemos, en algún momento ya cuando estemos terminando todas las heridas, hacer en uno de nuestros podcasts cuál ha sido la herida que nos ha tocado a nosotros gestionar, porque es bien importante. Yo particularmente tengo una herida, o tuve una herida de abandono, Yo también. y de rechazo, y puedo hablar precisamente Yo de las dos. de cómo es, o sea, en mí particularmente tuvo prioridad esa herida, porque abandono yo no tuve, evidentemente. Pero podemos hablar desde nuestras propias experiencias, Claro, eso es muy y cómo importante. esto Para que ustedes entiendan que todos vivimos eso, ¿no? y cómo eso nos permite gestionar y cómo nos permite crecer. ¿Sí me explico? Sí, liberar De la hecho, emoción. Liberar la no, emoción. y entendan que eso no fue de un día para otro, así que ya, y lo descubrimos y que bueno, No. ya está, no. Somos No, adultos, y muy seguimos adultos. trabajando. Muy adultos, y aún seguimos poniéndonos en contexto de lo que ocurre afuera y cómo me siento yo adentro. Y, Me ¿ok? gustó y la mucho. sensación de alivio que uno siente cuando una herida Ujú. de las que sea, y poderla trabajar y poderla sanar, ¿no? Uno siente como que un peso que se Sí, le va de encima. ¿no? menos, O sea, alivio, el sí, cuerpo se se siente. relaja. Y una de las cosas, ¿no? Que trabajamos estas dos heridas porque son parecidas. Pareciera, o una puede llevar a la otra, o pueden ir separadas, pero siempre están relacionadas lo que es la herida del rechazo y del abandono. Muchas veces inclusive podemos ver las dos simultáneamente. Claro, Sí, la pues, Si persona, nos sentimos rechazados, nos abandonamos porque no me quieren. Eso entonces tengo las dos, ¿no? Me Sí. abandonaron y no me quieren. Es decir, soy rechazado y abandonado. Pues siempre vamos a la polaridad, ¿sabes? Siempre Siempre. estamos de un lado hacia el otro, entonces Ujú. lo buscamos. Y además de eso también hay una conducta en las relaciones, ¿no? En todos los tipos de relaciones, el que es rechazado por lo general es el rescatador. Entonces, un rechazado para un abandonado, ¿sí? Entonces, Sí, imagínense sí, esa, eso está ¿sí? buenísimo. Es así. Entonces, es como una herida compensa a la otra y le da la razón de ser a cada uno, Hasta a cada una de las hasta personas, que ¿sí? esa relación se termine Sí. porque uno sana. O la sanan sanan ambos simultáneamente, y la sí. logran ver y toman lo mejor de cada herida, porque Claro. les voy a decir algo, por ejemplo, quienes tenemos herida de rechazo, ¿qué rescato yo? Y lo puedo adelantar en este momento porque el tema lo amerita. ¿Qué rescato yo? Que quienes a través de nuestra herida nos hacemos perfeccionistas, pues entonces somos muy buenos en lo que hacemos. Entonces rescato eso de mí que aprendí, ¿sí? A gestionar desde allí, y entonces todo lo que yo hago lo hago desde la excelencia. ¿Qué es lo que debo soltar? En ese caso, entonces es estar siempre como con esa intención, Claro. de si no es perfecto no sale. Y bueno, parte de eso es que en este momento estoy participando de estos podcasts, aun cuando siento que no son perfectos. Entonces cuando los veo, después ya, yo digo, ay Dios, pero si es así, porque ese es uno de los, digamos, Así hacemos todo. males del perfeccionista, que es como que nunca están listas las cosas y nunca te muestras.
porque siempre tienes ese miedo No, a que pueda ser rechazado entonces nunca termino de cuando hacerlo. lo gestiono, Siempre sí. va a haber algo que no me va a permitir Claro. la perfección. Cuando exacta. lo gestiono, logro ver que tal y como es perfecto porque es parte del crecimiento. Y de esa manera, por ejemplo, los que tenemos esa herida, nos dejamos ver. Entonces, nos atrevemos ¿a qué? A ser vistos tal cual, con lo que puedo mostrar. ¿Y qué voy haciendo? Entiendo entonces que más adelante lo voy mejorando, porque esto es una mejora continua. La vida es una mejora continua. Fíjense, eso se ve mucho en los hombres, sobre todo en los hombres que tienen pareja, estamos hablando del abandono, y sienten que están solos. Hay una canción creo que es en español, ¿cómo se llama? Y si fuera ella, ¿no? Donde él nunca consigue entender si la persona que está a su lado es la persona que él siempre ha buscado o está fuera de él. Fíjense que él no logra, y eso le pasa a muchísima gente. ¿Por qué? Porque el abandonado requiere ser visto. Entonces, cuando llega al equilibrio de la paz, de la tranquilidad, y ya no es el centro de la relación, cree que está culminando esa relación. Entonces, cuando una relación de verdad pasa muchos años, normalmente se equilibran las visiones con respecto al protagonismo que podamos tener dentro de la relación y nos turnamos los roles. En estos casos, normalmente él siempre está buscando afuera algo nuevo, diferente, porque le da miedo que ya no llama la atención y le requiere como reafirmar que sigue siendo atractivo, que sigue llamando la atención. Es ese ser que necesita constantemente ser visto. Visto, claro. Entonces, Por eso que por lo general es grande. Eso pasa mucho con los hombres que requieren estar constantemente coqueteando con mujeres. Veámoslo de esa manera, se puede decir, porque necesitan calibrarse en función de que yo todavía tengo la capacidad de llamar la atención, de atraer, ¿sabes? No, Y entonces creemos que es una dinámica, que mi familia fue así, que todos mis hermanos somos así, que mis compañeros de trabajo somos así. No, lo que tenemos es una herida de abandono porque tenemos mucha inseguridad. Esa necesidad de hacerlo todo, ¿sabes? Tengo que hacerlo todo, pendiente de todo eso. Que controlar las cosas. Bueno, ¿qué te parece si lo dejamos hasta aquí? Sí, perfecto, claro. Creo que estamos claros, hemos dado ejemplos requeridos, creo que hemos captado la sencillez de la situación y la cotidianidad para que nuestro público siempre sienta que en dónde estoy yo metido, dónde yo me puedo calibrar, qué es lo que siento de esto, y qué me hace incomodidad o no lo hace. Y si no, estoy aprendiendo para ser multiplicador de otras personas que apreciamos y que sabemos que tienen esa herida y que yo puedo comunicárselo. Entonces, esperamos sus comentarios, suscríbanse. Nos encantaría que ustedes también intercambiaran con nosotros sus saberes en función de retroalimentarnos y crear esto una plática humana que nos realimente a todos, ¿no? Así es. Entonces, bueno, esto ha sido por hoy. Ya rechazo y abandono. Y bueno, esperando que haya sido de su completo agrado. Estamos haciendo este trabajo con todo el amor y nos vemos en el siguiente podcast. Claro. Bueno, gracias a todos, gracias Adriana, gracias Gabriel. Y bueno, para finalizar entonces tenemos la máscara, tenemos el rechazo el rechazo con máscara con su máscara de huida. La sensación, no siento el derecho a existir. Siento el pánico, el miedo y el progenitor es del mismo sexo. Cuando hablamos de la herida del abandono, lo que siento es la carencia de mostrar afecto. Así es. La máscara soy el dependiente. Voy a sentir soledad y siempre va a ser el sexo contrario del progenitor. Que el progenitor que activa es el sexo contrario. Por ejemplo, si es un niño, entonces lo genera a la madre, y si es una niña, lo genera el padre. Gracias a todos, esperamos todos sus comentarios, esperamos que le den like a este video
y nos vemos entonces en otra oportunidad para seguir Se hablando de las les quiere heridas de la muchísimo. infancia. Chao, mi gente Gracias linda. a todos. Chao.